Buenas tardes, estimados estudiantes del cuarto año de nivel secundaria. Esperando que se encuentren muy bien de salud y con buen estado de ánimo. Bienvenidos a esta nueva semana de clases y ya nos encontramos en la última experiencia de aprendizaje número 9, cuyo título es Generamos prototipos para que los emprendedores de nuestra localidad den a conocer sus productos en las redes sociales. Qué interesante experiencia, estimados estudiantes. Como pueden ver aquí en las imágenes, ¿no?, que representan lo que nosotros vamos a desarrollar en esta nueva experiencia. Bien, alumnos, entonces presten mucha atención. ¿De qué situación partimos? Ustedes saben que al momento de iniciar, de explicar la experiencia de aprendizaje, todo parte de una situación problemática. ¿Cuál es esa situación donde nosotros vamos a iniciar el recorrido de esta experiencia? La pandemia por la COVID-19 ha afectado a miles de pequeños negocios. Muchos de ellos han tenido que cerrar sus instalaciones por el aislamiento social obligatorio. ¿Se acuerdan? Desde que empezó esta pandemia en el año 2020. Otros lo han hecho por falta de ventas. Todo esto ha provocado angustia en los comerciantes. Grandes centros comerciales, al igual que los medianos y pequeños negocios en todo el país, están siendo perjudicados por esta situación. En este sentido, y en este contexto, se observa que el comercio electrónico es el más adecuado para llevar las tiendas físicas al entorno virtual. Es un gran reto en estos tiempos camino al bicentenario que ya pasó, ¿no? Que lo hemos celebrado en el mes de julio. Entonces ya estamos en el bicentenario de nuestra independencia. Sin embargo, existen todavía muchos negocios que no han logrado vender a través de medios digitales, como las redes sociales u otros. Frente a esta situación, nos planteamos el siguiente reto. ¿Cómo podríamos hacer para que los pequeños emprendedores de nuestra localidad, es decir, esos negocios que nosotros observamos en nuestra localidad y que tratan de salir adelante, logrando dar salida a sus productos, ofrecer sus servicios, ¿cómo hacer para que esos pequeños negocios que se encuentran en nuestros alrededores, en nuestro entorno, empleen las redes sociales para dar a conocer sus productos o servicios a sus clientes? Qué gran reto, estimados estudiantes, tenemos por resolver en esta experiencia. ¿Qué vamos a aprender? Mis propósitos de aprendizaje. ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Primero tengo que informarme sobre las redes sociales más usadas. También sobre las plataformas de streaming que están muy de moda. Repaso de las fases del Design Thinking. Ustedes ya saben que son 5 las fases que desarrollamos desde el desafío hasta la evaluación de nuestro prototipo. Y eso va de la mano con los propósitos de la experiencia de aprendizaje que estamos desarrollando, que es la experiencia número 9. Elaborar prototipos de plantillas para que los emprendedores de nuestra localidad vendan sus productos por redes sociales usando la metodología del Design Thinking. Entonces seguimos para adelante, alumnos. ¿Cómo nos organizaremos para desarrollar la experiencia? Primero partimos del desafío.
¿Cómo podríamos hacer para que los pequeños emprendedores de nuestra localidad empleen las redes sociales para dar a conocer sus productos a sus clientes? Esta primera semana estábamos desarrollando lo que corresponde a la redacción del desafío y empatizamos para vender en redes sociales. Ustedes presentarán su ficha aplicativa y su audio grupal, si es que están trabajando en equipo. Segunda semana, organizamos la información de nuestras entrevistas y definimos el problema. Presentarán una ficha aplicativa. Tercera semana, ideamos soluciones y seleccionamos la idea solución. Cuarta semana, elaboramos el prototipo de la idea seleccionada. Y quinta semana, evaluamos el prototipo e incorporamos mejoras para obtener el prototipo solución. Y finalmente, presentamos nuestro prototipo, ¿no? Respondiendo al desafío que nos hemos planteado. Bien, alumnos, entonces empecemos a desarrollar lo que corresponde a esta primera semana, que es redactar el desafío y empatizar. Ya ustedes saben que para empatizar tenemos que utilizar una determinada técnica para poder nosotros recoger información relevante, importante de nuestros usuarios. Redactamos el desafío y empatizamos para vender en las redes sociales. Ese es el nombre de nuestra actividad número 1 correspondiente a esta primera semana. Empecemos entonces. Propósito de esta actividad. Después de haber leído la experiencia de aprendizaje y la planificación, vamos a empezar esta actividad. Redactar un desafío orientado a lograr que los emprendedores de nuestra localidad utilicen las redes sociales para dar a conocer sus productos. Para ello, llevaremos a cabo entrevistas a fin de informarnos sobre los problemas relacionados con el desafío y así poder llegar a definir el problema en la siguiente fase. Entonces, que quede claro que en esta semana nosotros tenemos que redactar nuestro desafío, pero apuntando a que ayudemos a los emprendedores de nuestra localidad, de donde nosotros nos encontramos, para que ellos se animen, se interesen por utilizar las redes sociales para mejorar sus negocios e incrementar sus ventas. ¿Cómo nos autoevaluaremos? Para saber que estamos haciendo bien el trabajo, debemos cumplir el siguiente criterio. ¿Cuál es ese criterio, alumnos? Creé una propuesta de valor a partir de proponer un desafío alcanzable y recogí información aplicando la entrevista. ¿Lo logré? ¿Estoy en proceso de lograrlo? ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Bien, alumnos, está en ustedes responder en donde corresponda. Entramos a la fase empatizar, que es la primera fase de la metodología de Design Thinking. ¿Qué es lo que vamos a lograr en esta fase, alumnos? Los desafíos parten de la situación significativa, es decir, la situación problemática que nos hemos planteado en la experiencia de aprendizaje que estamos desarrollando. Ahora tenemos que formular el desafío en forma de pregunta retadora sobre cómo usar las redes sociales. No olvides de verificar que tu desafío cumple con lo indicado en la lista de cotejo. Bien, entonces veamos con este ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de desafío. Como tenemos que plantearlo como pregunta retadora, con la palabra ¿cómo podríamos hacer que los emprendedores de San Juan del Lurigancho usen redes sociales de acuerdo a sus emprendimientos? Una vez redactado el desafío, tenemos que evaluarlo.
ver si reúne las siguientes características que les muestro aquí en la lista de cotejo. Recuerden que si estas 4 características, si basta que falte una característica, ya no está correctamente redactado. Tendrían que volverlo a reformular. Entonces, primera característica que debe poseer. ¿Permite variadas posibilidades de solución? ¿Ustedes qué dicen? Vayamos al desafío. ¿Cómo podríamos hacer que los emprendedores de San Juan del Lurigancho usen redes sociales? A eso apuntamos. Y yo te pregunto, ¿hay muchas posibilidades de elegir una determinada red social? Porque acá me dicen usen redes sociales. Entonces nosotros conocemos en el mundo de la virtualidad de que existen muchas alternativas de redes sociales. Entonces sí permite variadas posibilidades de solución. Segunda característica, ¿es retador y a la vez alcanzable? Claro que es retador, ¿no? Porque va a partir de nosotros identificar a esos emprendedores que nosotros queremos ayudar. Recuerden que esos emprendedores los debemos identificar de nuestra localidad, de nuestro entorno. Y a partir de ahí nosotros poder acercarnos a través de la entrevista y poder recoger sus necesidades, sus inquietudes con respecto al tema. ¿Y es a la vez alcanzable? Claro que sí, porque está a mi alcance poder yo identificar a esos emprendedores a quien yo quiero ayudar. Tercera característica, ¿está dirigido a un público usuario? A ver, observemos. ¿Cómo podríamos hacer que los emprendedores de San Juan del Lurigancho, el público a quien nosotros vamos a atender son los emprendedores de San Juan del Lurigancho? Ellos son nuestro público objetivo. Como pueden ver, yo estoy nombrando un determinado distrito. Yo puedo nombrar el nombre de mi barrio, de mi localidad, ¿no? De un determinado mercado, ¿no? Que está cerca a mi casa. Entonces, ese va a ser el reto. Pero según la característica, ¿está dirigido a un público usuario? Sí, porque yo voy a ayudar a los emprendedores de San Juan del Lurigancho. Ellos son mi público usuario. Cuarta característica, ¿está planteado a modo de pregunta? ¿Cómo podríamos? A ver, ¿cómo podríamos? Claro que sí. Inicia con la pregunta ¿cómo podríamos? Y eso significa que está correctamente redactado. Otro detalle, alumnos, es de que una vez que planteen su pregunta retadora, le debe seguir el verbo donde ahí nosotros vamos a indicar en qué consiste nuestro desafío. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos ayudar? ¿Cómo podríamos elaborar? Va a depender de qué verbo tú vas a establecer dependiendo de lo que quieres lograr. Bien, alumnos, entonces, como pueden ver, si reúnen estas 4 características, tu desafío está correctamente redactado. En la fase empatizar buscamos conectarnos con los usuarios para entender sus problemas. O sea, esa es la finalidad del empatizar, ¿no? Lograr conocer, entender sus problemas y necesidades e impulsar el foco creativo que nos planteamos en el desafío. Muy bien. Entonces, explicado ello, pasamos entonces a desarrollar esta fase empatizar. Recogemos información. Hay varias técnicas para obtener información de nuestros usuarios. En esta experiencia de aprendizaje aplicaremos la técnica de la entrevista, que consiste en una conversación entre 2 o más personas, dirigida a recabar datos e información. Recuerda que para diseñar una entrevista debemos plantear preguntas muy claras, sobre todo preguntas abiertas y orientadas a los datos o información que queremos obtener.
Aquí tenemos una batería de preguntas. Va a depender, ¿no?, de la cantidad de preguntas que tú establezcas para que en base a esas preguntas puedas recoger valiosa información e identificar las necesidades y problemas de tus usuarios. A ver, vamos a ver qué tipo de preguntas se han planteado aquí. ¿Qué redes sociales usa cotidianamente? Eso es importante conocer para a partir de ahí ver qué tanto sabe de las redes sociales. ¿Qué tipo de publicaciones hace en redes sociales? Eso es en cuanto a la forma de publicación. ¿Cómo suele ser una venta? Para que nos explique detalladamente. ¿Me podría indicar qué medios de pago recibe? ¿Cuánta gente en promedio adquiere sus productos o servicios? Como pueden ver, todas las preguntas están relacionadas con nuestro desafío. Entonces, y eso va a depender mucho de nuestro desafío que nos planteemos, que redactemos. Bien, alumnos, entonces, en base a esta batería de preguntas, como pueden ver, todo es un qué, un cómo, un me podría indicar, un cuánto, pero como pueden ver, todas estas preguntas son abiertas, ¿no? Donde nos dan respuestas detalladas, ¿no? Con sustento, ¿no? Hasta puede ser un por qué también, pero no deben ser preguntas cerradas, donde solamente me den como respuesta un sí o un no. Por ejemplo, ¿utiliza redes sociales en sus ventas? Sí, no. Entonces ahí esa respuesta no me da mucha información. Tienen que ser este tipo de preguntas. Alumnos, ya ha llegado el momento de aplicar la entrevista. A través de este formato, como pueden ver aquí, ya ustedes lo conocen, eh, donde debemos colocar el nombre a quien vamos a entrevistar, ¿no? En este caso se llama Natalia Ibarra. ¿Qué parentesco tiene? Es mi vecina. ¿Y qué edad tiene? 42. ¿Cuál es su profesión? O sea, ¿a qué se dedica? Pues como ustedes saben que nuestro público va a ser emprendedores, entonces de hecho tiene que ser una comerciante o un comerciante, ¿no? En este caso, una vendedora de ropa. En cuanto a las preguntas, acá se da como ejemplo 3 preguntas, que pueden ser más de 3, ¿no? ¿Qué redes sociales usa cotidianamente? Acá me responde, uso Facebook, no sé si existen otras. ¿Qué tipo de publicaciones hace en redes sociales? Publico fotos, a veces comparto memes. ¿Me podría indicar qué medios de pago recibe? Bueno, efectivo y tarjetas Visa, también Yape y Plin. Bien, entonces si ustedes consideran hacer más preguntas, lo hacen. Lleva a cabo la entrevista para obtener información de los usuarios, si no fuera posible, considerando el contexto de pandemia. Entrevista a tus familiares, ¿no? No olvides de anotar todas las respuestas y así puedas grabarlos, ¿no? Entonces, esto es como una recomendación. Bien, alumnos, entonces aquí ya tienen ustedes para que les sirva de modelo para que ustedes puedan aplicar su entrevista. Bien, alumnos, hemos concluido con la explicación de nuestra sesión del día de hoy. ¿Cuáles son los retos de esta semana que ustedes deben cumplir y comprometerse a enviar sus evidencias puntualmente? El primer reto, redactamos el desafío en forma de pregunta retadora. Tener en cuenta que para verificar que el desafío está correctamente redactado, deben contrastarlo con las características que les he mencionado. 2. Planificamos nuestra entrevista con una lista de preguntas. Esas preguntas, alumnos, tienen que ser abiertas. 3. Aplicamos la técnica de la entrevista con el formato que les he mostrado en la diapositiva. Bien, alumnos, esta actividad
la deben presentar, ya saben, en la carpeta de Google Drive, los estudiantes que siguen trabajando en equipo y los que están trabajando de manera individual en el Classroom. Si hubiese algún inconveniente, ya saben que se tienen que comunicar directamente con mi persona. ¿Y alumnos? Entonces he concluido con la explicación de la clase. Nos estamos conectando la próxima semana. No se olviden también estar atentos a la actividad que les voy a encomendar en el grupo de WhatsApp, que va a formar parte de la evidencia dentro de la clase. Ya saben que es importante su participación. Bien, alumnos, hasta luego. Cuídense.